cuando la crisis de 1929 sacudió las estructuras del capitalismo de entonces. Y desde Moscú y algunos círculos que han fenecido con el tiempo, se repetía que esa crisis era el fin del capitalismo. Pero un verdadero revolucionario no traiciona la realidad. Gaya de la Torre dijo con valor extraordinario: no es cierto. El capitalismo, que tiene enormes posibilidades de transformación e invención, subsistirá. Y quienes queremos hacer patrias de pan con libertad y de justicia social, tenemos que organizar estados antiimperialistas que sepan tratar con el capital extranjero, que sepan tratar con la industria internacional. Son esenciales para comprender nuestra vigencia y fundamentales para comprender el valor de un conductor ideológico muchas veces solitario e incomprendido. Porque este hombre extraordinario jamás aduló, jamás mintió, dijo siempre la verdad, por dura que pareciera a sus auditorios. Y al elaborar la tesis del Frente Único y del saber tratar con el capital externo, habló de un Estado antiimperialista que fuera productivo, creador, que no se limitara al reparto de lo poco que existía, sino que buscara el concurso mundial de las fuerzas tecnológicas para desarrollar las riquezas e incrementar el bienestar del pueblo. Eso no lo hace cualquier demagogo. Eso no lo hace cualquiera que repite frases encendidas para ganar aplausos momentáneos. Eso solo lo hace un gran conductor. Y ese valor y la grandeza de su conducción son las que ahora nos permiten estar 90 años después ofreciéndole otra vez al pueblo la posibilidad del futuro con bienestar. Hecho en contra de él, que lo declaraba partido internacional por querer la unidad con los demás países de América Latina. Todo eso se olvida quienes ahora hablan de integración y se reúnen en cenas y mesas integradoras, olvidando quién sufrió para que eso fuera posible y para que eso fuera aceptado como necesario, como instrumento para el desarrollo unido de nuestros pueblos. Ese es Gaya de la Torre. Y ese es el ejemplo que le da a la juventud. No repetir, estudiar, crear. No repetir lo anterior, renovar. Eso es lo que Gaya de la Torre nos enseñó con su prédica dialéctica de avance. Por eso le rendimos homenaje en esta noche. Podemos reivindicar que su doctrina de pan con libertad, como él sintetizó, con capacidad pedagógica de gran maestro, es lo que nos ha permitido a sus discípulos orientar de mejor manera la conducción de nuestra patria. Ahora que el Instituto Nacional de Estadística ha dicho que en 3 años el actual gobierno de la inclusión ha hecho descender la pobreza en 3.9% en 3 años, nosotros decimos: ¿y qué? Si el gobierno aprista logró reducir la pobreza en 12% en los primeros 3 años. De su ministro de Economía, porque por cierto su jefe no habla. Nos han respondido, hablan en nombre de él, otros y otras. Nos han respondido
las cifras indican que será de 2.2% en el 2014. De manera que ahora que se aproxima el Campeonato Mundial de Fútbol, puedo decir que hasta el momento y en este primer tiempo, el aprismo gana por goleada en favor del pueblo. El aprismo mantiene su vigencia de 90 años. Y esta cifra, que en la vida corporal y humana sería dramática y final, que en muchos partidos no se ha alcanzado en el mundo, y mucho menos en el Perú, donde todos los partidos murieron tras algunas décadas, y si aún subsisten algunos como sellos de goma y papeles firmados, pero no como calor popular. La vigencia del aprismo se debe también a su vinculación con el pueblo. ¡Cuánto orgullo tenía cuando por primera vez entré en esta casa del pueblo a los 7 años, en que fue devuelta por una de las dictaduras que ya no están y que habían anunciado la muerte del Abra? Y decía adelante, no solo partido aprista, partido del pueblo. Eso me conquistó, me sedujo, me impactó, me prendó, me enamoró para siempre de esta casa y de este partido. Ser el partido del pueblo, partido de los más pobres, partido de los trabajadores, partido de las mayorías. Eso es lo que fuimos y lo que seremos en adelante los próximos 90 años de la historia del país. Fiel partido del pueblo, enarboló siempre en favor del pueblo principios esenciales: la educación gratuita para los más humildes. Cada vez que una dictadura silenciaba al APRA, encarcelaba a sus dirigentes, expatriaba a sus líderes, entonces la educación dejaba de ser gratuita. Pero como Dios ha dispuesto que el mal sea temporal y siempre vuelva el amor y el bien, cada vez que volvía la democracia y el APRA, volvía por obra del APRA y de sus leyes la educación gratuita en favor de la mayoría. El aprismo siempre defendió la jornada de las 8 horas. El aprismo siempre defendió los beneficios a los trabajadores. Y cuando tuvimos importancia en la conducción del país, los trabajadores de hoteles, bares y restaurantes, por ejemplo, tenían derecho a un beneficio del 10% adicional a su salario, que desapareció durante una dictadura. Pero ahora nuestros parlamentarios han presentado una ley que espero tenga el apoyo de las fuerzas democráticas para que esos trabajadores de bares, hoteles y restaurantes recuperen nuevamente ese derecho, que es uno de los derechos de la clase trabajadora. ¡El APRA es del pueblo! 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 Y si hay un principio que enseña la doctrina del pan y la libertad, es ese, el de las libertades, porque sí se puede mejorar el bienestar, aumentar la justicia, con libertad, con separación de poderes, con independencia de poderes, sin capturar las instituciones del Estado, sin usar a los gobernadores en beneficio del gobernante de turno. Las libertades han sido esenciales y nosotros las hemos respetado escrupulosamente. Y una de ellas, la libertad de prensa, que ha tenido en nosotros siempre una defensa, porque sin libertad no puede haber revolución. Sin libertad lo único que hay es una transformación otorgada desde arriba por algún mandón de turno, pero no la construcción transformadora que puede hacer el pueblo a través de sus representantes, de su palabra y de su participación. Por eso el aprismo ha tenido vigor, porque acertó en la historia. Y lo que se escribió en
se trajo al Perú con todo vigor en 1930, podría haberse escrito ahora. Podría haber sido creado aún en este tiempo nuevo y tendría vigencia renovadora, la integración, el frente único, el crear la justicia social y el bienestar tratando con el mundo a través del comercio, a través de la inversión. Eso es lo que nos dio Aya de la Torre, realismo revolucionario, que no significa repetir las frases más encendidas. Alguna vez desde esta tribuna él dijo, dando un curso de oratoria, un discurso es un conjunto de ingredientes, y lo digo en lo que es la capital mundial de la gastronomía. Hay que poner de todo y un poco de picante, pero nadie se come un plato de picante solamente. Y el discurso demagógico, agitador, aplaudido, que enfervoriza al intonso, ese es el plato de picante. Aya de la Torre habló siempre de la realidad y de la verdad. Por eso nos hemos reunido esta noche en el 90 aniversario para saludar su doctrina, para saludarnos, abrazarnos, darnos como en una iglesia la paz y al mismo tiempo la fraternidad. En nuestro abrazo caluroso nos hemos reunido para saludar el ejemplo extraordinario de Aya de la Torre, de las generaciones posteriores que debemos continuar. Cuando yo veo que la primera medida que se da en un gobierno es duplicar los sueldos, sin atender el pedido de la remuneración mínima vital que nace desde abajo para el pueblo, cuando yo veo que se aumentan los ministros y los altos funcionarios, 1000 entre ellos, pero se ignoran a los médicos, a los trabajadores y a los más humildes y a los policías, entonces digo, esto es al revés. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el sueldo del presidente era de 42.000 soles mensuales, y sabiendo que necesitábamos recursos para hacer obra de infraestructura, necesitábamos reducir esos gastos políticos, y con acuerdo de todos los ministros y del partido dijimos de 42 a 16 y los parlamentarios a 15. Algunos fuera de la arrugaron la nariz, pero sabían que sin ese ejemplo nosotros tendríamos que atender prioritariamente a todos los demás dentro del Estado, aumentando salarios al empleo estatal, pero el problema estaba fuera, porque nuestro país resultaba como un cuerpo hemipléjico donde 13 millones de peruanos no tenían agua potable, no tenían alcantarillado, no tenían electricidad, no tenían camino.